Bien, vamos a hablar algo de funciones trigonométricas y sus propiedades. Las funciones trigonométricas se definen así. Las funciones son básicamente tres. Una es el seno, el coseno y la tangente. Y se define a partir de el seno de alfa, que alfa es un ángulo. ¿Ok? La definición básicamente es esta. Supónganse que tienen en el eje coordenado x, y toman un círculo de radio 1 centrado en 0 y tomo un ángulo alfa. El ángulo alfa es desde el eje x. Armo una semirrecta con ángulo alfa y donde corta esa semirrecta al círculo, ese es el punto A que estoy marcando ahí. Bueno, proyecto paralelo al eje Y y me da este segmento AB. Y tengo este segmento OB. ¿Ok? El radio, como dije antes, es 1. O sea, el OA vale 1. OA es el radio y vale 1. Entonces ese es el ángulo alfa. Entonces el seno de alfa es el AB. El AB es con signo y el coseno de alfa es OB. ¿Sí? O sea, es lo que se llama el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Por qué digo con signo? Porque, por ejemplo, si ustedes toman el ángulo beta, que es este que marqué ahí, hacen lo mismo, o sea, proyectan, ¿sí? Y ahora el seno vendría a ser este segmento, el A'B', que cuando uno lo mide, lo está midiendo en el eje Y, y por lo tanto es positivo. Y el OB' sería el coseno de beta, ¿sí? Que en este caso, cuando uno lo proyecta, es negativo. ¿Está bien? Entonces el OB' sería negativo si tomo este beta. El beta sería un ángulo que está mayor que 90 y menor que 180 grados. ¿Ok? La tangente se define como el seno, o sea, la tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa. Ahora vamos a ver. Una observación. En general, si ustedes toman triángulos rectángulos, ahí tomé un triángulo rectángulo cualquiera, ¿sí? El ángulo recto es este. Entonces los dos ángulos que quedan, estos dos ángulos, son agudos. ¿Okay? Ahí marqué el alfa es un ángulo agudo como este. Y si uno toma el mismo triángulo semejante a este, pero ahora de longitud 1, o sea, este es cualquiera, tiene una hipotenusa, un cateto opuesto y un cateto adyacente, este es el ángulo alfa. Y ahora tomo el mismo triángulo semejante, pero con hipotenusa igual a 1, proyecto para abajo, ¿sí? Paralela a esta. Bueno, entonces por definición, este segmentito es el seno de alfa y este segmentito es el coseno de alfa. ¿Okay? Ahora, por semejanza de triángulos, ¿sí? Semejanza de triángulos, recuerden, es, no sé, cateto opuesto sobre hipotenusa, como el seno de alfa es a coseno de alfa, por ejemplo. Pero, dije mal. Cateto opuesto sobre hipotenusa, como el seno de alfa sobre 1. ¿Okay? Es esta relación que hay acá. O sea, es este sobre este es lo mismo que este sobre este. Esa es esta relación. Y el coseno de alfa es lo mismo, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es como el coseno de alfa sobre 1. Entonces tengo esto. O sea, lo que quiere decir, el seno de alfa se puede, si tienen un triángulo cualquiera, con un ángulo alfa, un triángulo siempre rectángulo, ¿no? El seno de alfa se calcula como cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno como cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el seno, igual, perdón, el seno, la tangente, se calcularía también, recuerden que la tangente es seno sobre coseno y es lo mismo que el cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? La tangente de alfa se podría calcular así. Y acá se puede ver también, usando triángulos semejantes, que en esta figura, que es como definí el seno y el coseno, la tangente es, voy a tomar acá la semejanza del triángulo, tomo la semejanza del triángulo con el OAB con el ODC. Y entonces DC es a esta, que vale 1 porque el radio es 1, como AB es a OB. Y entonces AB y OB son el seno y el coseno,
Así que tengo esta relación. Este segmento CD correspondería a la tangente de alfa. ¿Ok? Ok, estas son identidades muy importantes, eso se usa todo el tiempo. Y otra identidad que sale por Pitágoras, que es muy importante, es que Pitágoras es que este al cuadrado más este al cuadrado da este al cuadrado. Y este al cuadrado, como da 1, es 1 al cuadrado es 1, es seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, que es esta identidad, que es la identidad trigonométrica que uno usa todo el tiempo y es importante acordársela. Bien, una observación importante. Los ángulos, ¿cómo medimos? Los medimos los ángulos, podría ser en grados o en radianes, ¿sí? En las calculadoras aparecen grados y radianes, pero en nuestro caso mayormente vamos a usar radianes. Alguna que otra vez vamos a usar grados, pero básicamente radianes. Y la relación entre grados y radianes es que 360 grados son 2pi radianes. O sea, una vuelta entera sería 2pi radianes. Ese sería el ángulo medido en radianes. ¿Ok? En vez de dividir en 360 pedacitos, lo dividimos en 2pi, que es 6 y pico, 6,28 radianes. Otros ángulos se obtienen por proporcionalidad. Es decir, si ustedes quieren saber tienen un ángulo en grados y lo quieren en radianes, hacen regla de 3. Por ejemplo, repito, la regla es 360 grados son 2pi radianes. Si tengo 90 grados, eso corresponde a x radianes. Hacen regla de 3, o sea, despejan el x de acá. Entonces el x les da 2pi por 90 dividido 360. O sea, les da pi sobre 2 radianes. ¿Ok? Y el otro, por ejemplo, ahí hice un ejemplo de un radián. ¿Cuánto corresponde un radián? Entonces, ahí al revés, 360 grados es 2pi radianes, un radián es x, paso el x para arriba, paso el 1, divido por 2pi, me da que x es 360 dividido 2pi, da más o menos, un radián son 57,29 grados. Una cosa respecto al radián, ¿de dónde sale el radián? El radián sale lo siguiente. Primero, recuerden que el perímetro de un círculo radio de R es 2pi por R, o sea, pi por diámetro. ¿Sí? Si tomo el radio 1, o sea, si tiene una circunferencia de radio 1, ¿cuál es el perímetro? Acá pongo 1, me da 2pi. O sea, si estoy midiendo en metros, sería metros, si estoy midiendo en centímetros, sería centímetros, no importa la medida. Radio 1, el perímetro es 2pi, o sea, es 6 y pico. Ok, entonces, el radián es simplemente la medida siguiente. Tomen un segmento de longitud x, como marqué acá, tomen x. Entonces, si yo agarro, piensen que esto es una soga, y la ponen acá formando un arco. Bueno, ese ángulo sería x radianes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, digamos, ¿cuál es el diámetro? ¿Cuál es la longitud completa de la circunferencia? La longitud completa es 2pi. O sea, si yo tomara un segmento de longitud 2pi, haría exactamente 360 grados, que es esta relación que estoy marcando acá arriba. Entonces, todo lo demás se obtiene por proporcionalidad. ¿Sí? O sea, el radián está medido en base a, como si ustedes tuvieran una longitud, una soga, que se adhiere al círculo, y ese es el ángulo. El ángulo está medido por la longitud de la soga. Bien. Ok. Entonces, recién definimos función seno y coseno, pero ahora las vamos a mirar como funciones, y eso nos va a interesar. Ahí, por ejemplo, si ustedes empiezan con un ángulo muy chiquitito, se ve que el seno es chiquito, después empieza a aumentar el ángulo, el seno más grande, hasta cuando es 90 el seno vale 1, y después empieza a bajar hasta 180 donde vale 0. Entonces fíjense, si uno hace los dibujos, ahí dibujé los ángulos
en grados y en radianes, o sea, 90 grados, 2 pi radianes, 180 pi radianes, 270, 3 medios pi radianes, etc. Yo más bien lo voy a medir en radianes. Entonces el seno está dibujado acá en negro, ¿sí? Se anula en 0, en pi y el 0, vale 1 en 90, que es pi sobre 2, y vale menos 1 en 270, o sea, 270 sería 3/4 vuelta. Y cuando lleva 2pi doy una vuelta completa y después vuelve a empezar. Entonces es como una onda. ¿Okay? Esa es la función seno. Y la función coseno es exactamente al revés. Cuando vale 0, la función coseno vale 1. Y después empieza a disminuir el coseno. Hasta en 90 el coseno vale 0. Bueno, y después uno lo calcula y es exactamente así. O sea, es como el seno, pero es como si estuviera corrido. ¿Okay? Dos cosas importantes, o un par de cosas importantes, es las funciones seno y coseno. Acá las definí intuitivamente, pero es esta la forma. Son continuas. Está definida en menos infinito más infinito, o sea, en toda la recta real, y son funciones continuas. Y la función seno, fíjense, acá hice un triangulito para un ángulo cualquiera, el de arriba. Fíjense que el seno de un ángulo, y si tomo el menos ángulo, el seno es negativo. O sea, seno de menos x es menos seno de x. O sea, la función, perdón, acá está mal. Es al revés, esta es impar, esta es... Ahora sí. Esta función es impar. ¿Sí? Y el coseno es par. ¿Okay? O sea, el seno tiene esta propiedad que se ve geométricamente, porque para el menos ángulo me da para abajo, pero para el ángulo negativo me da el mismo coseno. Fíjense, este segmento es el mismo. Coseno de menos x es coseno de x. O sea, el seno, repito, es impar y el coseno es par. Y el seno se anula en 0 y múltiplos de pi, o sea, pi, 2pi, menos 2pi, etc. Múltiplos de pi. En general esto se puede escribir, si quieren, k por pi, sin problema, k un entero. Y en cambio el coseno se anula en pi sobre 2 y múltiplos de pi sobre 2, pi sobre 2 más múltiplos de pi. O sea, pi sobre 2 más pi sobre 2 más 2pi, o pi sobre 2 menos 2pi, etc. ¿Okay? Se anulan esos valores. Ok, la tangente era el cociente de seno y coseno, y es continua, salvo donde se anula el coseno, porque es un cociente la tangente, así que le tengo que excluir estos puntos, o sea, la función tangente es continua en toda la recta menos en los puntos donde se anula por los teoremas de continuidad, ¿no? Si una función es continua, el cociente es continuo siempre que el denominador no se anule. ¿Okay? Si uno hace más o menos el gráfico de la función tangente, ahí hice el gráfico de la función tangente. Estos eran los puntos donde se anulaba el coseno, por eso los marqué ahí. Y la función como viene desde menos infinito, pasa en 0, vale 0 y se va a más infinito, y después es como que se repite. ¿Sí? La razón es, fíjense que la función se va como a infinito cuando me acerco a 90 grados, o sea, pi sobre 2. ¿Okay? Y la razón es básicamente, se puede ver geométricamente por qué esto pasa. En este dibujo, fíjense, recuerden que la tangente tomo el ángulo proyecto hasta que choque con una paralela al eje Y. Sería la tangente del ángulo correspondiente acá.
Y se ve que cuando el ángulo se acerca mucho a 90, esta altura se hace muy larga y se hace enormemente grande, o sea, es como que tiende a infinito. Y por eso es cuando aparece el gráfico y la función tiende a irse a infinito. ¿Okay? Si uno la grafica es más o menos así. En cero se hace 0 porque el seno es 0, 0 y el coseno vale 1, o sea, es 0 sobre 1 da 0 y por eso se anula.